Nuevamente con ustedes, gente linda, bonita, radio informativa Mantla. Bueno, estábamos hablando hace rato de los factores que tenemos que considerar nosotros como odontólogos y ustedes pues también por cultura general conocerlo acerca de las retenciones, ¿verdad? Que todo diente pasa por una etapa de retención fisiológica, que existe un periodo de retraso de la erupción que varía de cada individuo, erupción temprana, erupción tardía, y hay pacientes que tienen 5 años y ya le están saliendo los órganos dentarios permanentes, hay pacientes que tienen 8 años y apenas les empiezan a salir. La llegada de la fecha máxima considerada de erupción de cada diente, si esta no se ha conseguido, se define pues ya como una auténtica retención, supongamos, ¿no? O sea, los incisivos, los primeritos, los dientes de enfrente de la parte inferior, o sea, incisivos centrales inferiores, se considera que empiezan a erupcionar entre los 6 y los 7 años, pero hay quien puede tener una erupción temprana a partir de los 5 años y hay quien a partir de arriba de los 7 años pueden empezar a cambiarlos, pero obviamente a los 8 años ya no es normal, ¿sí? Los caninos inferiores a los 11 años ya no es normal, los superiores a los 13, 14 años ya no es normal. ¿Sí me explico? Entonces hay una edad máxima. Si no han erupcionado, si no han salido a la boquita, a la cavidad oral, esos órganos dentarios, por lo tanto, ¿sí? Esto ya se define como una auténtica retención. Finalmente, si la retención produce alguna manifestación clínica, pues, se clasifica como una retención. Pues, ¿cuáles son esas? Pues el dolor, es normal, ¿verdad? El dolor, las infecciones que provoca abultamiento en la encía, enrojecimiento de la encía. Entonces podemos encontrarlos en una posición horizontal, vertical, invertidos, linguoangular, palatoangular, vestibuloangular, o sea, no les quiero dar la clasificación, sí, de Winter, ¿verdad? De Peli Gregory y muchas clasificaciones, de Cortés y demás de todo eso, porque no los quiero marear con esa información. Formas, ¿sí? Muy bien. Bueno, en cuestión de los órganos dentarios, ¿qué más? Se impactan o más se retienen, o sea, los órganos dentarios, ¿qué más porcentaje tienen de inclusión? Ojo, son las molares, las terceras molares o famosas muelas del juicio, pero las inferiores. Sí, ojo, no confundamos, no siempre las 4 superiores, inferiores, izquierdas, derechas se tienen el mismo porcentaje, no, las inferiores, por el camino tortuoso y el ángulo que se forma entre lo que es la rama mandibular y el cuerpo mandibular, que es así como una especie de herradura, nuestro hueso mandibular, no maxilar, que es muy diferente, la mandíbula, la que se mueve, la que tenemos en los dientes de abajo, pues, por ese angulaciones que esos órganos dentarios ocupan el primer lugar en los órganos dentarios que más se incluyen dentro de la nomenclatura dental, o sea, dentro de todos los órganos dentarios. En segundo lugar, los caninos superiores. En tercer lugar, los caninos inferiores. No les voy a hablar de porcentajes, ¿no? Para no marearlos, digo, 30-35% los caninos superiores y así las molares. O sea, nada más quiero que sepan, molares del juicio, muelas del juicio inferiores, primer lugar, segundo lugar, ¿sí? Caninos superiores. Tercer lugar, caninos inferiores. Cuarto lugar, y aunque ustedes no lo crean, premolares, son los dientitos que no están en la nomenclatura de leche, son los dientes u órganos dentarios que están atrás de los colmillos, de los caninos, ¿verdad? Premolares inferiores ocupan el cuarto lugar. Como quinto lugar, ¿sí? Se encuentran los órganos laterales superiores y hasta el sexto lugar, las molares del juicio superiores. Fíjense qué diferencia hay entre el primer lugar de las molares del juicio inferiores y las molares del juicio superiores. Pero bueno, esos son los lugares que ocupan. Y así nos podemos seguir hablando de lugares. Esto no es una competencia, simplemente sépanse, ¿sí? Que las molares inferiores del juicio y los caninos superiores, sí, son los principales órganos dentarios que se retienen. Y los premolares inferiores, al igual que los superiores, pero eso por el séptimo lugar. ¿Por qué es bien importante esto? Porque ahí es donde se forman, es muy común el quiste paradental. O sea, tiene un alto índice de formación en esos órganos dentarios por la frecuencia tan alta que tienen de estar incluidos, retenidos o impactados.
¿Sí me explico? O sea, entonces se forma el quiste paradental, se forma un odontoma, que es un tumor de origen mesenquimatoso que puede desencadenar un fibrosarcoma, que es un tumor maligno, ¿verdad? Pero, pues, o sea, como se forma en el embrión, pues obviamente, y en un saco pericoronario que trae células madre, por eso es que se degenera de esa manera. Pero bueno, es bien importante esto como información y como cultura general. Sí, todos los autores están de acuerdo en considerar la frecuencia de presentación de los dientes retenidos, sí, en lo que nosotros pues, coincidimos, sí, su servidor, sí, que me dedico a esto, coincidimos en que los datos estadísticos, sí, debieran ser por cada diente, porque pues, sí, a veces es ¿cómo se llama? Es imperante. Bueno, no se les olvide, como si fuera esto una carrera. Tercer molar inferior, canino superior, y así sucesivamente. Muy bien. Otros factores que intervienen en la retención dentaria. En la retención dentaria, pues, con fines didácticos, sí vamos a agruparlos, sí, ¿cómo se llama? En base a la dentición afectada, los dientes de leche y los dientes de adulto, ¿verdad? ¿Cuáles son sus factores que intervienen en ellos? ¿Verdad? Bueno, las alteraciones de los dientes, ¿cómo se llama? De leche, son las anomalías cronológicas de la erupción. Cronológicas me refiero al tiempo que tienen que erupcionar. Esa es la principal causa por la cual los dientes se quedan incluidos o retenidos. Y una erupción complicada, ¿verdad? Aquel niño que muerde el lápiz, lapicero, la goma, sí, obviamente pues está teniendo un mal hábito, las uñas, pues está teniendo un mal hábito nocivo en la boca y va a generar una falta de formación de maxilar-o-mandíbula. Por lo tanto, el órgano dentario, que viene de su tamaño normal, no se modifica, viene de su tamaño normal, no tiene un espacio en la arcada colapsada para salir, o en la maxilar de maxilar o mandíbula. En la arcada de maxilar o mandíbula no tiene el espacio suficiente para salir. Dentro de las anomalías cronológicas, pues es la erupción precoz, la erupción prematura, el retraso de la erupción, como hace rato se los dije, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la erupción precoz, pues les vuelvo a repetir, sí, es excepcional. El recién nacido puede presentar uno o varios dientes temporales erupcionados, eso no lo sabían, pero se lo estoy platicando. Y es más frecuente en la mandíbula, se llama diente neonatal. En caso de erupción precoz, el diente suele ser móvil, por lo que existe un riesgo importante de que pues, se lo traguen, ¿no? O sea, el paso a las vías aéreas. Se altera la alimentación del recién nacido y puede producir úlceras en la lengua, en los labios. Por todo eso, lamentablemente debe realizarse la extracción, ¿verdad? Mediante un especialista, un cirujano como su servidor, cirujano bucal o un odontopediatra, también son especialistas que atienden ese tipo de patologías, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama? La erupción prematura, las causas pueden ser diversas. Puede ser pues, porque el niño se golpeó, pues, porque tiene un tumorcito o una infección. Sí, o sea, una etiología traumática, tumoral e infecciosa, respectivamente, así como se los fui diciendo, ¿verdad? La traumática pues puede darse por un accidente obstétrico, como la colocación defectuosa de un forceps de un parto complicado, traumatización de gérmenes dentales inferiores producido por abulsión o golpe, un tumor, pues un proceso tumoral, sí, puede expulsar ¿cómo se llama? O exponer un germen dentario de la boca. Y una infección, pues es una clara y franca infección clásica, pero infrecuente, ¿sí? La foliculitis expulsiva. Eso es infrecuente, pero sí se puede dar. El germen infectado en la mayoría de los casos, pues normalmente tiende a erupcionarse y tiende a perderse, ¿verdad? En el retraso de la erupción, sí, antes de hablar del retraso de erupción, primero debemos confirmar que los dientes existen y están en buena posición. Los retrasos de la erupción son en la mayoría de los casos, son casos de tipo familiar, o sea, hereditario, y no presentan un problema alarmante. ¿Sí me explico? O sea, por lo tanto, pues puede aceptarse un retraso de 6 a 8 meses, no pasa nada, pasados los cuales es obligatorio averiguar mediante la consulta, les vuelvo a repetir, una exploración clínica y exploración radiográfica, qué está pasando con ese órgano dentario, por qué no sale, qué pasa pues, ¿verdad? Los retrasos pues, se deben generalmente a la presencia de obstáculos que raramente suelen tratarse de un problema sistémico, pero se los voy a señalar, ¿sí? Uno por uno, ¿sí? Y ya no nos vamos a detener mucho en eso, se los voy a enseñar uno por uno, nomás para que los conozcan, después de un corte comercial. Gente linda y bonita, radio informativa Bomanta, regresamos.